Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Seguimos en Fuera de Orden, amigas y amigos. Segundo segmento del episodio del programa número 416. Hoy es martes 27 de abril del año 2021. Gracias por seguir acá y tal como le habíamos indicado, vamos a escuchar la conversación que tuvimos, escuchar la conversación que tuvimos con el presidente editor del diario El Nacional a propósito de la acción de Diosdado Malandro Cabello en contra de este histórico medio. Vamos a escucharlo. Enrique Otero, quien es el presidente editor del diario El Nacional y cabeza de la editorial El Nacional, tiene entre sus problemas desde hace un tiempo para acá, además de estar en el exilio por la persecución judicial que se desató contra el medio que dirige, la directiva de la empresa y contra el propio medio que ya no circula como periódico que siempre fue en papel en la calle de Venezuela, sino que ahora también debe lidiar en contra de las pretensiones de Diosdado Cabello de ser el propietario del Nacional. Miguel Enrique Otero, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo empezó todo esto y en qué momento el Nacional se tropezó con una piedra llamada Diosdado Cabello? Ellos llaman el régimen, ellos han tratado por todos los medios de silenciar al Nacional. Han comprado otros medios, nos han agredido físicamente, nos pusieron una bomba una vez. Los colectivos, bueno, somos la sopa de los colectivos, en fin, además las agresiones judiciales y todo aquello. Entonces, ellos descubrieron algo nuevo, es una modalidad nueva, que es expropiar el medio y entregárselo a una persona. Hasta ahora, en las dictaduras, los regímenes autoritarios, expropiaban los medios y se lo entregaban al gobierno. Después el gobierno podía venderlo o lo que fuera, pero nunca a una persona. Entonces, esto se inició con una información en el 2015. Yo estoy fuera por las medidas que me tomaron por ese proceso. En el 2015, nosotros publicamos información que ya había sido publicada por ABC y por el Wall Street Journal, donde se decía que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico por un fiscal federal del estado de Nueva York. Eso como consecuencia de los testimonios de su jefe de seguridad, que fue un testigo protegido en los Estados Unidos. Uh-huh. Él entró en cólera y dijo que eso era mentira, que no había, que eso era un invento para perjudicar a la revolución, etcétera, con el discurso. Además, nosotros lo publicamos el día siguiente, porque era una noticia importante, que el presidente de la Asamblea Nacional de un país esté siendo investigado por narcotráfico por un fiscal federal de los Estados Unidos, una noticia mundial. De hecho, la publicaron al día siguiente 80 periódicos. Esa exclusiva de ABC y de Wall Street Journal la replicaron 80 periódicos. Entonces, claro, él dijo, bueno, yo voy a demandar. Demandó al Wall Street Journal y esa demanda no llegó a nada. Y ABC ni siquiera lo demandó. Entonces, él fue contra nosotros, contra el Nacional, La Patilla y tal cual, que eran los medios que lo publicaron en Venezuela. Somos los únicos que lo publicamos. Nos pusieron medidas cautelares,
que es como ellos actúan cuando quieren criminalizar a la disidencia, que le aplican medidas cautelares. El juicio puede durar lo que sea. Hay unos señores que están presos desde hace 10 años solo con medidas cautelares. Bueno, el juicio ese, el juicio penal, que comenzó con una audiencia de conciliación y algunos trataron de conciliar con Diosdado Cabello, pero de hecho el juicio en 4 años y medio no ha avanzado, o sea, no ha empezado, no ha habido testigos, no ha habido pruebas, no ha habido nada. O sea, eso está ahí para aplicar medidas cautelares, no hay sentencia, no hay nada. En el interín pasaron 2 cosas. Uno, que Diosdado Cabello abrió una demanda civil contra la Patilla, contra Tal Cual, contra el Nacional. Y se supone, según las leyes venezolanas, que si no hay una sentencia penal no puede haber una sentencia civil por difamación. Bueno, ellos eso se lo pasaron ya sabes por hoy. Entonces, esa es una de las cosas que sucedió, y la otra es que la DEA anunció que Diosdado Cabello estaba siendo perseguido por narcotráfico y además ofreció una recompensa de $10 millones, lo cual prueba que estaba siendo investigado, porque la DEA no va a tomar una decisión así si no tiene una investigación, y la investigación era esa. Entonces, pero eso tampoco nadie le hizo caso. Esta demanda civil llegó a un juez de primera instancia que nos sentenció a pagar $1.000 millones. Claro, la moneda venezolana es complicadísima. Explicarla cuando uno vive fuera es imposible. Terrible, terrible. El soberano y la del bolívar fuerte, eso es imposible. Entonces, esos $1.000 millones de bolívares en la práctica eran medio centavo de dólar. Y bueno, cuando dieron la sentencia, el juez dijo, bueno, esta es una sentencia firme, pero hay que indexarla. Bueno, todavía no la han indexado. Y por supuesto, es una sentencia firme porque Diosdado Cabello no apeló, no contestó, la aceptó. Al él no hacer nada, la sentencia se quedó como cosa juzgada, como sentencia firme. Sin embargo, en la sala civil, posteriormente, 2 años después, tomó el caso, hizo lo que llaman un abocamiento y de una manera express sacó esta sentencia donde nos obliga a indemnizar a Diosdado Cabello con 237.000 petros. No sé, yo nunca he visto un petro, es una moneda rarísima, una moneda que la han usado para lavado de lavado capitales y cosas de esas, y de pagarle a los iraníes. Pero bueno, esos 237.000 petros son $13 millones según el cambio del régimen. Y claro, ellos lo que no quieren es poner $13 millones, ponen un petro porque la moneda del imperialismo lo puede poner en una sentencia. ¿Qué significaría la ejecución de esa sentencia? Es decir, $13 millones, estamos hablando de todos los bienes del Nacional, estamos hablando de las edificaciones, de los bienes físicos, sus inmuebles. Bueno, es que 13 millones, es que aunque los tuviera, yo no los tengo, pero si los tuviera, yo no se los entrego a Diosdado Cabello por una cosa que es totalmente falsa y amañada, jamás. Pero él podría ejecutar alguna acción. Claro, entonces cuando vengan a ejecutar la sentencia, nosotros no les vamos a dar sus $13 millones. Entonces ellos, además, ellos ejecutarían el edificio, las instalaciones, lo que tiene el periódico. O sea, irían contra el periódico y pues se llevarían las instalaciones, la rotativa, todo aquello, y se lo entregarían a Diosdado Cabello. O sea, Diosdado Cabello se convertiría en el dueño del Nacional. Él ya, eso tiene años diciendo, lo que él va a poner ahí una escuela de periodismo y que va a sacar un periódico que se llama Con el Mazo Dando. Ahí hizo una primera página, le diagramaron una primera página. O sea, lo que quiere es que ser el dueño del Nacional y tener un periódico ahí. Bueno, ahora está diciendo que no, que si le dan los millones de dólares, él lo va a invertir en vacunas del COVID. Bueno, sí, está demostrando que en Venezuela lo de las vacunas es un desastre, pero realmente él nunca va a tener ese dinero nunca le va a llegar. Obviamente. Ahora, estamos hablando de que, bueno, son 6 años, ¿no?, de persecución contra el Nacional. Y de paso que es una persecución personal, o sea, es Diosdado Cabello contra el Nacional. Y no Diosdado Cabello contra otros medios.
durante estos años además hemos visto otro fenómeno, que medios de comunicación, y estamos hablando que el Diario Nacional, que fue un diario fundado, si no recuerdo mal, en el año 42 o 43, 43. Tenía unos predecesores que históricamente eran reconocidos por el país, porque ya existía el Diario El Universal, que si no entiendo es uno de los diarios más antiguos de Venezuela, con el cual el régimen se hizo a través de subterfugios todavía desconocidos por la opinión pública. Ni hablar de lo que ocurrió con la cadena Capriles, con Últimas Noticias y con otros medios de comunicación regionales, donde prácticamente el régimen, bueno, arrasó con publicaciones antiquísimas que quedaron entonces en manos de la línea editorial que el régimen lanzaba. ¿Hubo en algún momento una oferta del régimen para comprar el Nacional? Sí, claro. Ellos decidieron comprar los periódicos grandes, más Notitarde, que no es tan grande, pero es un periódico prestigioso Claro. en el estado Carabobo. Y ofrecieron 150, 170 millones de dólares por el Universal, por Última Noticia y por el Nacional. Los otros dos vendieron sus empresas. Nosotros dijimos que nosotros no íbamos a hacer eso. 150 millones por cada uno. Por cada uno de los periódicos, sí. Caramba, y esa bondad de cálculo para comprar un medio de comunicación, ¿en manos de quién estuvo en el régimen? Eso es un misterio realmente. Pero ¿quién llamó a Miguel Enrique Otero para decirle te doy 150 millones de dólares por tu periódico? Un emisario de José Vicente Rangel. Ah, caramba. O sea, que era José Vicente Rangel el padre de la operación. Bueno, yo no sé si era el padre, pero era un emisario de él. El padrino, al menos. Pero ahora, todas estas cosas nos llevan a otro punto, porque uno veía unas posiciones de defensa del gremio periodístico contra acciones de los gobiernos del pasado. El Nacional tuvo, bueno, en una línea de batalla legítima o no, según se vea desde el punto de vista partidista, en contra de, por ejemplo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, su segundo gobierno, donde inclusive se resucitó la figura del censor en los años del golpe de los golpes del 92. Hubo siempre una línea combativa y crítica contra los gobiernos desde las páginas de Últimas Noticias. Y hubo siempre una posición bastante particular de las páginas de opinión del Universal y del Nacional también, donde se hacía el debate sobre la política, se debatía en las páginas del Nacional y del Universal. ¿Por qué medios como el Universal o por qué ese mismo gremio, porque no cambiaron mucho los nombres, de pasar de tener esas líneas críticas contra los gobiernos, se pusieron al final de rodillas por dinero o por amor, no sé, con un régimen como el chavismo, que era la negación de todo lo que esos medios habían defendido, porque en las Últimas Noticias del Universal siempre se pusieron, bueno, por sobre todo Últimas Noticias, decía ser el periódico del pueblo inclusive. Porque, ¿en qué momento se le quiebran las rodillas a los dueños de un medio por el dinero solamente? Bueno, no, el tema es que cuando Chávez gana las elecciones, que las ganó limpiamente, como lo reconoce, un mes y medio después se hizo una encuesta y el 85% de la población estaba con Chávez, que es un porcentaje, eso es prácticamente todo el mundo. Ahora nadie se acuerda de eso, ¿no? Pero ese porcentaje estuvo en esa encuesta. Entonces, era una tendencia. Chávez llegaba con una propuesta del capitalismo humanista de Tony Blair, sin ataduras, entre comillas, con gran liderazgo en unos sectores populares que estaban en una situación efervescente. Entonces, es lógico que en ese momento haya habido una línea, digamos, proclive, porque estaban todos los periodistas en favor. Todos o sea, los columnistas estaban todos en favor. Columnistas que habían sido críticos siempre, de repente no eran tan críticos. Después todos se pasaron. Después todo el mundo se pasó. Por cuando Chávez abre su línea autoritaria, el modelo cubano, el desastre y el populismo llevado
a la apoteosis. Pero al principio no es que los compraron, no compraron, era una situación que vivía el país y que hacía que el ambiente mediático era pro Chávez, porque era la situación. Eso hay que reconocerlo. ¿Quiénes querían hacer negocios con Chávez? Bueno, yo creo que muy poco. Chávez no era un presidente para hacer negocios con él. Él después desarrolló sus propios negociantes, pero al principio no era esa la línea. Mucha gente, y yo me incluyo entre ellos, cuando vemos las arremetidas particulares, ¿no? Que empezaron bien temprano, por cierto, contra el Nacional. Yo creo que ya para el año, bueno, el gobierno empezó en el 99, yo creo que ya para el año 2000, Hugo Chávez no soportaba ningún medio de comunicación, ya era enemigo de todos por igual. Sí. Duró muy poco ser una de miel. Y duró muy poco, además, la buena relación con notados grupos de empresas y con notados empresarios tradicionales venezolanos que se sumaron a los apoyos a Hugo Chávez. Al Nacional siempre se le recuerda su apoyo editorial a la candidatura de Hugo Chávez. ¿Está pagando el Nacional el haber apoyado a Hugo Chávez en el 98? Bueno, acuérdate que el Nacional siempre es un periódico crítico a todos los gobiernos. Crítico absolutamente. Tú lo dijiste con Pérez, pero también fue crítico con Caldera. Y fue crítico con Muy crítico con Caldera. Sí. Y con Luis Herrera también. Un periódico crítico. Y un periódico crítico hacia el gobierno de turno termina siendo favorable a la oposición. La oposición lo considera, qué maravilla, este medio que critica de esa manera al gobierno. Ese es nuestro medio. Y claro, el problema es que en Venezuela cada gobierno era peor que el anterior. Después del último gobierno, digamos, después del gobierno de Caldera, diría yo, el primero, todos los gobiernos fueron peor que el anterior. Y era la tendencia a hacer oposición. O sea, no es que el Nacional se rindió a Chávez, no, ya aparecían cosas en contra también. Y además, por ejemplo, con la constituyente, hubo muchas cosas críticas con la constituyente, que era una de sus cosas favoritas, y también con cosas que él hacía. El tema es que el Nacional era muy crítico con el gobierno de turno y era muy flexible con la oposición, pero no es que tenía que estar totalmente de acuerdo con Chávez. Pero en el caso de las críticas al gobierno de Luis Herrera o al gobierno de Lucinchi o al gobierno de Carlos Andrés Pérez y Caldera II, no se vio el fenómeno que sí se vio con Chávez de miembros connotados o gente muy cercana al Nacional formando parte del equipo de gobierno. Su ex esposa, Carmen Ramia, fue parte del equipo de gobierno de Chávez. El exdirector del Nacional, Alfredo Peña, fue una de las estrellas del primer periodo de Chávez. Juan Barreto, exdirector del Dominical Feriado, fue estrella del chavismo. O sea, era distinto porque se veía como que había un compromiso del Nacional para con el chavismo, por lo menos al principio, ¿no? Antes de que Chávez enloqueciera y lo decapitara a todos, ¿no? Sí, bueno, tengo que reconocerte eso, ¿no? Fueron errores que se cometieron. El de Peña fue él fue el que decidió meterse a la política. Barreto se había ido mucho tiempo antes. Él dirigía con Kiko dirigían el feriado. Y lo de mi esposa, bueno, mi ex esposa, fue una decisión personal que le costó muy caro porque duró un mes ahí, se peleó y se fue. Entonces, sí, hubo un acercamiento, pero Nacional siguió siendo crítico. De hecho, Chávez empezó a pelear con nosotros a los 3 meses, a los 2 meses, porque no entendía que no hubiera una línea como la que había cuando el Nacional le hacía oposición al gobierno anterior. Oye, de paso recuerdo muy bien una de sus famosas cadenas de juez sin jurado y sin derecho a la defensa, donde acusó al Nacional, y creo que a usted personalmente, de haberle ofrecido unos negocios a los cuales él se negó y que por eso cambió la línea del Nacional en su contra. Bueno, claro, ellos justifican eso. Está Diosdado Cabello diciendo que yo lo llevé a tomar whisky a las 10 de la mañana a un restaurante
y que eso lo dijo en el programa, y que era para pedirle una concesión de radio. Ya todos los políticos cuando vivían nacional y se podía hacer eso, con todos iban a almorzar y era un poco digamos, la cultura de los medios con los políticos en Venezuela y en otras partes del mundo. Ahora después ellos sacan que uno estaba haciendo negocio, que esto, que lo otro. Es muy peligroso acercarse a esta gente. Por ejemplo, cuando hubo lo de Carmona, cuando hubo el golpe de, bueno, el vacío de poder, después de eso, Chávez me invitó a desayunar a la casona y bueno, ¿qué hice yo? Yo fui y conversamos, pero como también invitó al resto de los medios, ¿no? Pero de manera individual. Cuando salí yo di la rueda de prensa. Aquí estuve y dije esto y esto y esto y esto, porque con ellos no se puede. Ellos te tergiversan todo. Entonces, si tú, cada vez que hay una reunión, era para hacer negocio. Cuando el tema de los negocios lo tienen, son ellos. Ellos son los de los negocios. Es una cosa curiosa. Pero hubo dentro de todo esto también otra etapa, ¿no? Que fue una especie de momentum en el que la mayoría de los medios de comunicación, por lo menos los más importantes, tenían una línea editorial crítica con el gobierno de Chávez, pero también había una economía, desde algún punto de vista sana, que tenía las páginas de los principales periódicos llenas de publicidad que permitían que los medios no solamente tuviesen una gran audiencia, sino que tuviesen también, que estuviesen bien económicamente. Pero de repente todo se murió y todo quedó entonces en manos del Estado y empezaron entonces las compras de líneas editoriales. Cuando esto comienza, que yo creo que empieza más o menos después de la derrota del referéndum revocatorio, ¿no? Del 2004, que empieza ese gran cambiazo y yo creo que no fue por dinero, sino que hubo mucha gente que puso sus barbas en remojo y que dijo, bueno, este señor ganó, este señor tiene la mayoría y nosotros mejor nos recogemos. Tuvo la tentación en algún momento nacional de decir, mejor vamos a bajarle el tono a la crítica, porque bueno, este señor está ganando y nosotros no podemos hacer nada contra esto. No, nunca, jamás. La mente autoritaria antimedios de Chávez, que no la tenía cuando era oposición, ni la tuvo en su primer año, se desarrolló rápidamente. Nosotros tuvimos unos episodios muy fuertes con él, porque hay uno que es increíble. Él da un meeting en Caripito, y entonces un sábado da el meeting en Caripito. Entonces nosotros publicamos al día siguiente que Chávez anunció que se iba a separar del PSV. Bueno, eso vino. Entonces, él al domingo, en su programa interminable en el que torturaba a los venezolanos, lo primero que hizo fue echarme una insultada de 20 minutos por ese titular. Entonces, claro, yo dije, bueno, una cosa es, porque era mentira, decía él, una cosa es que publiquemos una información que va en contra porque hicieron algo malo o una opinión, y otra cosa es una mentira. Mentira hay que tener cuidado. Entonces llamé al jefe de redacción y le digo, mira, aquí nos han insultado por esta razón. Y yo, sí, claro, pero es que nosotros no tenemos corresponsal en Caripito. Eso es una nota de prensa que mandaron de Miraflores. Entonces, bueno, ¿y quién la mandó? Entonces buscaron y la mandó una periodista que trabajaba en Miraflores, que estaba en estado además, y la votaron al día siguiente, con todo el que estaba en estado. Por Dios. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. El punto es que su relación con los medios de comunicación, aunque los medios de comunicación, como en todo el país, estaban un poco proclives a Chávez, era esa relación de la arbitrariedad total. Que de hecho se transformó en el plan de la patria en lo que llamaron la hegemonía comunicacional. Y ya por esa vía ya estaban las cartas echadas. Así es. Ahora, cuando ya estamos en lo que pareciera ser, aunque tú lo dices muchas veces, pero pareciera que esto ya, o sea, que el chavismo no puede degenerarse más, ¿no? Ni puede regenerarse.
O sea, yo no creo que el chavismo a estas alturas sea capaz de decir, bueno, está bien, vamos a devolverle los medios a sus propietarios críticos, vamos a reabrir RCTV, vamos a permitir. Yo no creo que el régimen vaya a hacer eso, que tenga ese nivel de regeneración. Ni creo tampoco que pueda revertir todo el daño que ha hecho, porque ¿cómo le reviertes a empresas que han estado 10 años cerradas o más, como el caso de RCTV, todo lo que perdieron en estos años? Es imposible. Pero de alguna manera también el país ha perdido muchísimo. Y una de las cosas que perdió el país, y uno se da cuenta cuando habla con venezolanos que están en Venezuela, es el derecho a estar informado. O sea, es imposible para un ciudadano. Antes un ciudadano podía pasar la semana sin leer la prensa, pero se iba el domingo y compraba el Nacional, el Universal y el Últimas Noticias y tenía un panorama de lo que estaba ocurriendo en el país, con la visión de cada uno de los medios, de cada uno de los articulistas. Hoy no puede hacer eso. Hoy no hay una visión. Hoy se tiene que ir al Twitter a ver qué sale por allí y qué pesca y qué logra construir. Pero el estar pegado al Twitter requiere, número uno, tener un teléfono, número dos, tener internet, número tres, tener la posibilidad de hacerlo o las condiciones tecnológicas para hacerlo. ¿Para dónde va el derecho a la información en Venezuela? Eso lo perdió el venezolano para siempre, según su opinión. No es para siempre. Tiene que haber un quiebre en algún momento donde la democracia vuelva a retomar el país. ¿Con quién? No lo sé. Pero en todo caso, vendrá un proceso de reconstrucción. Ahora, la Venezuela que nosotros conocimos, esa no regresa, porque el nivel de destrucción es demasiado grande. Tú hablas del caso de los medios. Bueno, los medios, salvo que compró el régimen, a los medios siguen siendo empresas familiares, de privados, en tanto la radio como la televisión como la prensa, pero que regrese a esa gran, digamos, gran manera de informarle a los venezolanos con tantos medios plurales. Eso va a ser muy complicado, porque para empezar, tú tienes un país donde el 90% de la población está en pobreza crítica, no está buscando medios. Así es. El 10% que queda ahí, hay un gran porcentaje de gente que se ha enriquecido con todo este régimen, que no interesan los medios para nada. Y los 5 millones que están fuera, hay gente que tiene la ilusión, esos regresan inmediatamente. No, mentira, no van a regresar inmediatamente. Si regresa el 20% es un gran éxito. Entonces, Venezuela es un país que no va a regresar a lo que era. Es un país pobre, es un país pauperizado económica y mentalmente. Entonces, pensar que cuando eso regrese, nosotros vamos a surgir como el ave fénix, lo vamos a hacer, pero no para hacer el periódico que teníamos. Es imposible. Y así todo. O sea, Venezuela va a sufrir una reconstrucción muy larga y ojalá estén dadas las condiciones de los que lideren esa reconstrucción, que no sabemos quiénes son, porque sabes la complicación, y tú lo dices todos los días, de quienes pueden liderar eso, que esa gente tenga foco, logre un consenso nacional y logre buscar una vía que sea la vía correcta, cosa que no está fácil. Entonces, regresar a eso va a ser complicado. Yo, en lo que yo pueda, en lo que me quiten las medidas, yo regreso a trabajar en reconstruir, pero entendiendo que nunca vamos a reconstruir lo que teníamos. Lamentablemente. Pareciera que dentro, ya para cerrar, uno a veces revisa la propia historia del Diario Nacional y de otros medios, pero fundamentalmente del Diario Nacional, y revisa la Venezuela que narró su señor padre Miguel Otero Silva, y se encuentra con unas historias, y yo siempre le recomiendo, sobre todo a la gente joven, que se lean La muerte de Honorio y se den cuenta de cómo la historia de Venezuela parece haber entrado en un retroceso tal como si el chavismo hubiese decidido ser una máquina del tiempo, pero para lo malo, no hacia adelante, sino hacia atrás, y llevar a Venezuela a los peores momentos de su historia,
regresar a los tiempos de los presos políticos, de los torturados, de la gente que se muere de mengua en la cárcel, de los medios de comunicación cerrados, de la política informativa donde no se puede criticar. Dentro de todo eso, pareciera, ¿no?, que en el futuro habrá, o en el presente, más que en el futuro, habrá que decirle a mucha gente que hay que regresar, ¿no?, a leer lo que fue el Nacional en contra de estos gobiernos. La hemeroteca del Nacional le haría un gran favor, ¿no?, si los archivos del Nacional estuviesen abiertos por internet, porque permitirían a alguna gente que parece que no se ha enterado saber eso, que el Nacional era un periódico bastante crítico con los gobiernos democráticos, que sus fundadores fueron, además de eso, personas que tenían una posición con respecto al país, que construyeron país a través de las páginas que escribieron, pero sobre todo que nos permita darnos cuenta de que quizás el periodismo pueda ser una manera de exponer las ideas de la construcción de un país distinto para mañana, porque al fin y al cabo, cuando uno ve a tanta gente escribiendo a través del Twitter y tanta gente queriendo ser periodista, tantos muchachos queriendo ser periodistas, parece que algo queda por allí, ¿no? Yo no sé si hay alguna manera de que vuelva a ser el Nacional lo que fue en cuanto a suma en sus páginas de la intelectualidad más granada de Venezuela en su momento, donde el editorial lo podía hacer Zapata con una caricatura, o en las páginas editoriales podría leerse a Cotepa Delgado al lado de, qué sé yo, de Barreratisca. Ese Nacional yo creo que se puede volver, ¿no? O sea, esa forma de ver y de hacer país a través de la opinión, yo creo que eso sí es posible reconstruirlo, ¿no? Eso claro que es posible reconstruirlo. O sea, yo no tenga la menor duda. El problema no está ahí, el problema es el fenómeno de los medios a nivel global. Cuando tú estás hablando de un Nacional en un momento donde el Nacional era el rey de la opinión y el rey de la influencia, y así en los periódicos igual en el mundo entero. Hoy en día se está dando una transformación con esta migración a Internet, donde los periódicos tienen más audiencia pero tienen menos influencia. O sea, tú agarras un periódico español, por ejemplo, El País. El País llegó a vender 400.000 ejemplares diarios. Hoy vende 60, pero tiene más audiencia, porque lo ven por internet más que lo leía cuando vendían 400.000 ejemplares. Claro. Pero una cosa es la audiencia y otra cosa es la influencia, porque la influencia de los medios es algo que se ha atomizado y que la gente no tiene esa valoración de los medios que tenía antes, y que además aparece esta cosa de las redes sociales y todo eso, que o sea, hoy en día, por ejemplo, si tú vas al caso nuestro, en el caso de todos los medios, el 60% de la gente que lee el Nacional lo lee a través de redes sociales. O sea, o sea, lo ven parcialmente, pues ven Exacto. un tweet que alguien puso con un link y entonces lo abren y ya leyeron eso. Entonces contabiliza como si hubieran visto el Nacional. No, pero apenas ni eso, sino que muchas veces se quedan nada más con el tweet, con el titular y ya. Exacto, pero es un fenómeno mundial, no es un fenómeno sí, claro, del Nacional. Claro. Y yo creo que esto todavía es la prehistoria de este negocio. O sea, más adelante esto va a cambiar mucho más, porque se están dando unas tendencias que son complicadísimas. Por ejemplo, las tendencias que te dan que tú lees solamente lo que a ti te interesa, que hay unos algoritmos, dice, a ti te interesa solo cuando le caen a palos al chavismo, entonces no vas a leer sino eso, porque hay un algoritmo que te lleva para allá. Exacto. O a mí me gustan los automóviles, entonces puro automóvil es lo que te va a salir, no te sale más nada. Entonces eso hace que esos algoritmos, la cultura del algoritmo que está empezando, va a hacer un dique muy, muy fuerte contra la pluralidad, porque tú terminas leyendo y viendo lo que es de acuerdo a tus ideas, nunca vas a saber lo que dice el otro. Claro. Eso es un grave problema, y el grave problema de la atomización de
Porque la gente dice, es que Internet está por encima de los medios. No, la mayoría de las cosas que se ven en Internet de noticias vienen de medios importantes. El problema no es ese. El problema es la atomización de esas noticias. Ujú. Que tú terminas leyendo solo lo que te ponen los tuiteros, amigos tuyos, o que O lo que son uno los sigue, que pues. Ujú. coinciden contigo, y entonces pone las noticias, o sea, por ejemplo, los artículos. Si el Nacional tiene 7 artículos y hay de 3 que son de tu tendencia, y tú ves solo tú, entonces solo vas a ver los 3 artículos de tu tendencia. Así es. Bueno, Entonces, ese es el problema. le agradecemos muchísimo esta conversación y ojalá el logaritmo de la justicia roja aleje a Diosdado Cabello del Nacional. Y independientemente, aunque a mí me parece hasta bastante tonto, porque con la tecnología en estos momentos, o sea, no puede desaparecer el Nacional del espectro No. digital. O sea, El Nacional lo podemos seguir haciendo en Singapur o en incluso, Filipinas. claro, es como Eso no lo pueden parar. es una especie de batalla perdida, ¿no? Pues de esas las que Esa parece batalla ser. está perdida. Pero parece que a ellos les gusta, ¿no? Librar estas batallas perdidas. Como parece que sé que no hay más nada que hacer en Venezuela, sino librar estas batallas perdidas. Es lamentable. Gracias, Miguel Enrique Otero, por esta conversación. Bueno, gracias a ti. Bien, amigas y amigos, se dijo todo lo que se tenía que decir, se habló todo lo que se tenía que hablar. El caso del Nacional de Diosdado Cabello contra Nacional seguirá. Nosotros estaremos allí para ver sus consecuencias. El que no va a ver esas consecuencias de Chávez porque se murió. Nosotros regresamos mañana. Gracias a todos por estar allí. Hasta entonces.